Bien, amigos, vamos a iniciar este estudio sobre la Eucaristía, este sacramento que está en la religión católica desde hace 17 siglos. Veremos un poquito sobre la doctrina de ellos, sobre todo este milagro que ellos aseguran de una transubstanciación que se sucede cuando se celebra la misa y en una oración de consagración final, el sacerdote, al hacer clamar a Dios en una oración especial y específica, entonces los elementos en la hostia y en el vino se transforman a la carne y a la sangre de Jesucristo, y ellos le llaman accidentes la circunstancia de que aunque conserva la misma forma, el mismo aroma, el mismo sabor, en la hostia como el vino, conservan todo lo mismo. Ellos saben que ha sucedido un milagro donde hay un cambio de sustancia, que en la esencia misma no es pan ya, la esencia misma no es vino ya, sino es la sangre de Cristo y es la carne de Cristo. De eso hablaremos hoy. Pero antes de entrar a este estudio, yo hice dos anteriores para que nosotros viéramos y analizáramos cómo Dios le da tanta importancia a que nosotros no comamos sangre, porque Él tiene un principio muy grande para la humanidad, el mandato de que no matemos a nadie de nuestros prójimos, el que nosotros no podemos arrebatar la vida de nadie bajo ninguna circunstancia, queriendo hacer la bondad o el bien como la eutanasia, queriendo terminar un embarazo por circunstancias diversas, queriendo obviamente que no esté en juego la vida, en riesgo la vida. Estamos defendiendo vida, bajo defender vida se pudiera terminar un embarazo, pero no me refiero para cuestiones pecaminosas, cuestiones de que no estoy preparado para tenerlo. En el momento que ya pueden concebir deben de guardarse, y si no tienen que afrontar las consecuencias y responsabilidades antes de cortar una vida, no tenemos ese derecho y Dios lo prohíbe. Y por eso Dios estableció muchos textos y en muchas direcciones enseñanzas de respetar la sangre ajena, porque es la vida en la carne, como lo vimos en el primer estudio. Y yo hice un segundo para ver cómo Satanás promueve que se ingiera de una manera obviamente fantasiosa y de ciencia ficción y de historias macabras como los vampiros y esas películas de terror. Dejan millones de dólares, llegan al gusto de millones y millones de almas en todo el mundo, a los jóvenes, como lo vimos en el segundo estudio que presenté de esto, lo que Hollywood presenta. Pero era para terminar llegando a esto, que si Dios prohíbe desde el inicio de la creación que consumamos sangre, porque hay un principio de nosotros cuidar la vida de nuestros prójimos, de no asesinar, de no matar, bajo ninguna circunstancia. Y si Dios hace énfasis, y vemos que Satanás, como él sí hace y promueve que se comen sangre. De hecho, los rituales satánicos, si tú has leído libros de ex-satanistas, o has visto testimonios en YouTube de satanistas y ex-satanistas, ellos hablan que tienen que matar animales y tienen que tomar la sangre cuando se consagran en un sacerdocio a Satanás como sacerdotes satánicos. Y cuando hay un sacrificio en ciertas festividades como Halloween y otras fechas memorables para Satanás, para celebrarlo a él, los satanistas hacen sacrificios humanos del mismo organización satánica. Los hijos que tienen matrimonios satánicos se los entregan, que no están dados de altas, que los tienen de forma particular en los hogares a través de ellos mismos. Eso lo relatan los libros de satanistas y ex-satanistas que ya han sido alcanzados por Cristo. Y esos bebés los ponen en un altar de 5 puntas de estrella, que es un símbolo satánico para Satanás, y él se hace presente, se materializa, se presenta. Pero no te hablaré mucho de eso, eso lo puedes hallar de gente que ha sido rescatada de estas sectas satánicas, y otros que en el satanismo también alardean de estas actividades y siguen inmersos todavía en esas prácticas de ocultismo con nuestro enemigo, con Satanás. Pero él promueve el ingerir sangre porque sabe que Dios nos prohíbe eso. Y él no puede efectuar la maldad más que el hombre caiga en las tentaciones, el hombre caiga en los mandatos que Satanás pone en nuestra mente o que directamente hace directamente a sus sacerdotes. Pero a través de cómo meter esta idea al mundo es a través de películas de Hollywood, programas de televisión, de circunstancias que lo adornan con actores famosos, que lo adornan con ciencia ficción y que lo adornan con ciertas aventuras románticas y de héroes también, para que sea digerible al humano y nos acostumbremos a lo malo que Dios prohíbe.
Por eso Dios dice que la humanidad está inmersa con la influencia de Satanás y que el que no está en Cristo está influenciado por el enemigo de muchas formas. Esta solamente es una. Pero todo este precedente del primer video de ver el por qué Dios prohíbe comer la sangre, que ya lo mencioné, y por qué en el segundo ver la influencia de Satanás a que sí se coma sangre, es porque en este tercer video veremos cómo es una abominación y algo equivocado que un creyente crea que Cristo, porque en Juan 6, que ahorita veremos, dijo que teníamos que comer su sangre y su carne, si no, no teníamos vida eterna. Cuando nosotros vemos que toda la palabra de Dios es espiritual y que Él mismo nos explica que el Espíritu la acomoda en nuestro espíritu y que nada más los hijos de Dios pueden entender la palabra de Dios porque el Espíritu de Dios es el único que se las puede acomodar a ellos y que ellos pueden conocer la verdad desde el más pequeño hasta el más grande sin necesidad que haya quien se las enseñe. Aunque ya lo he dicho, si pone maestros y pastores a vigilar el buen cuidado de lo que se están alimentando las ovejas, porque las ovejas y todos cristianos pecamos nuevamente, caemos de la gracia, nos podemos alejar nuevamente de Cristo por este mundo, por el pecado, por muchas circunstancias que lo dice la misma Biblia, que no entraremos a detalle, y nos hace perdernos en el entendimiento correcto de la sana doctrina, porque el pecado nos oscurece el corazón de nuevo, y ya no tenemos una relación personal con Dios, perdemos, caemos de la gracia, y entonces la vamos a malinterpretar como lo hacíamos antes de estar en Cristo, y nos vamos a apacentar nosotros con nuestra propia doctrina. Por eso Dios puso maestros y puso pastores para vigilar la buena alimentación espiritual, no solo ellos que lo hacen cada semana en la predicación, confirmando las doctrinas que el mismo Espíritu Santo nos enseña de forma personal en casa cuando la leemos. Y todo esto está fundamentado en la Biblia, no lo digo yo porque lo vivo en la práctica, sino los millones de cristianos en el Espíritu que lo vivimos, bautistas, metodistas, pentecostales, lo vivimos, independientemente que, les repito, entre ellos puede haber muchos que han caído ya de la gracia y ya no den testimonio de estar en Cristo, ni de seguir la verdad de la Biblia en sus formas de vivir, en sus formas de actuar, en sus formas de hablar, en sus formas de manifestar su fe, ya no sea como al principio, pero eso no quita la verdad de que Dios se la pone en el corazón de sus hijos, y también está fundamentado en la Biblia. Entonces, ese Juan 6, que es espiritual toda la enseñanza de Cristo, lo veremos ahorita. Pero yo quiero empezar con unos textos, para que nosotros entendamos que lo que proviene de Dios, Él es espíritu, es solamente espiritual, y lo tenemos que entender en nuestro espíritu, no en el razonamiento humano, como muchas teologías en la base católica dicen que aunque sí es algo espiritual, tiene que entrar a la razón. No, sí es cierto que tiene que haber un razonamiento intelectual, pero espiritual. Por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses que estemos llenos de la inteligencia espiritual que Dios nos hace ser sabios y entendidos en su palabra. Inteligencia espiritual menciona Pablo porque no es una inteligencia natural. En otras palabras, para que me explique un poco mejor. Tú puedes tener un debate con un cristiano evangélico lleno del Espíritu Santo, que él tiene ya la mente de Cristo, como dice Primera de Corintios, que Él nos ha puesto la mente de Cristo, por eso entendemos y amamos solo al Padre y tenemos una relación con el Padre y tenemos una relación con el Hijo solamente. El Espíritu Santo nos ayuda a tener relación con ellos solamente, a nadie más. Toda la Biblia dice que a nadie más tengamos relación, y por eso en otras doctrinas falsas tienen relación con santos muertos, con apariciones, con esto y con lo otro, porque cambiaron el Evangelio. Lo que dijo Pablo, que tuviéramos cuidado si se aparecía un ángel del cielo con un evangelio diferente. Ellos, como no respetaron ese mandato de Dios, cayeron en la trampa. Y es por eso que hablamos la sana doctrina, para que la gente alcance la salvación y no se esté confiando en falsos dogmas, en falsos sacramentos, y sigan sufriendo la destrucción familiar, la desunión familiar, los divorcios, pensando que es normal. No es normal, falta el poder de Dios ahí, porque las falsas doctrinas y los falsos sacramentos no generan vida, por más que haya por ahí testimonios que espíritus de error los toman y los hacen sentir cosas espirituales poderosas, porque hay falsos Jesuses, hay falsos Espíritus Santos, que nos lo aclara el mismo apóstol Pablo en la Biblia, de lo cual tenemos que tener cuidado. Yo quiero empezar con unos textos antes de empezar directamente con la doctrina de Eucaristía. Dice así en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya ustedes maestros, después de tanto tiempo que ya están en el Evangelio, tienen aún necesidad que se les vuelva a enseñar
cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, porque ustedes habían llegado a ser tales que tienen necesidad de leche, porque no pueden digerir alimento sólido. Dice, porque el alimento sólido solo va a ser para aquellos que puedan y hayan alcanzado la madurez, para los que por el uso de poner en práctica la palabra de Dios, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Decía el escritor de Hebreos que se les tiene que volver a los cristianos tibios, que no hacen oración y que no escudriñan la Escritura todos los días a la luz del Espíritu Santo, no solos, a la luz del Espíritu Santo para entenderla. Entonces, dice que tienen necesidad, porque aparte de que no tienen comunión con Dios, no están fuertes en la gracia de Dios, no se están tomando gracia sobre gracia, están cayendo en pecados, están cayendo en nuevas prácticas del viejo hombre del cual nos rescató Dios, y eso hace que se adultere y que no entiendan las doctrinas profundas espirituales, que por eso dice que el alimento sólido espiritual profundo es para los que van madurando en Cristo y van creciendo en Cristo. Por eso tienen que ser bebés que les explican de los primeros rudimentos la doctrina. Lo mismo hace el Espíritu Santo cuando la estamos leyendo. Como bebés nos trata y nos empieza a dar el entendimiento espiritual de la palabra, como lo hacen también en la congregación los maestros. Entonces, con esto aclaro que depende mucho de cada creyente su relación con Dios y su fidelidad a Dios y su llenura de Dios para permanecer fuerte en la fe, para permanecer fuerte en el Espíritu Santo, lleno de Él, para entender la doctrina sana y no creer fantasías que te hablan por ahí muy bonitas, porque tienen muchos siglos, porque es la primera, porque hay mucho folclore y porque toda la humanidad ha sido engañada por Satanás de hace muchos siglos. Por eso Cristo dijo que la puerta es muy angosta y que muy poquitito la alcanzan y que muy poquitito se van a salvar. Por eso las religiones falsas promueven que todos se van al cielo y que van a un purgatorio y que todos se pueden salvar si eres bautizado ahí y no pecas de muerte capital. Eso es un grave error, es una falsa esperanza. Por eso predicamos la verdad, para que no se confíen en lo que te dice tu iglesia, sino te confíes en lo que Dios te habla en la palabra que nos dejó a toda la raza humana, para que nos entreguemos a Él, porque desde el momento que la leemos y no la entendemos, esa es una señal que necesitas entregarte a Cristo. No te la tiene que enseñar alguien, te la enseña el Espíritu Santo. Si no lo estás haciendo así, necesitas entregarte a Cristo, por más que creas en Él, por más que estés lleno de sacramentos, por más que ames tu iglesia, necesitas conocer la verdad, y para eso necesitas entregarte a Cristo. No creerme a mí, no irte a mi iglesia, necesitas entregarte a Él, para que Él te hable de la verdad a ti en tu corazón, y Él te haga crecer en santidad y en la verdad. Dice Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, que somos justificados por la fe, no somos justificados por los sacramentos, que quede claro, no somos justificados por sacramentos, somos justificados por la fe. Y esa es una doctrina muy amplia en toda la Biblia. Por eso cuando predicaron por primera vez los apóstoles, empezando por Pedro, en el libro de Hechos capítulo 2, a las multitudes en el verso 38, les decía, convertíos, arrepentíos, para que venga la salvación a ustedes y bautícense. Primero era convertirse, arrepentirse, creer en el Dios que murió por ellos, que en una cruz murió por nosotros. Si yo no creo, entonces ¿para qué me bautizo? Entonces el sacramento es secundario, no es primario. Del sacramento no proviene la salvación, proviene de la fe, de creer. Y eso está en toda la Biblia y lo ves en todo el Nuevo Testamento y lo ves en todo el Antiguo, que esto es por fe, es creer. En el Antiguo, cuando se revela Dios a la humanidad, había que cumplir la ley al pie de la letra, si no, no eras justo. Y ya vemos que como no pudieron, por eso vino Cristo para darnos a su Espíritu, para que la justicia de esa ley moral se cumpliera en nosotros con el poder de Él que ahora vive en nosotros. Entonces yo tengo que creer por fe que Él va a hacer la obra en mí, pero primero tengo que creer que Él murió por mí. Cuando sucede el milagro de redención, cuando Él entra en mí, mis sentidos se abren a Él y jamás vuelvo a tener comunión con nadie más, ni a creer en nadie más del cielo, más que al Padre, al Hijo a través del Espíritu Santo. Nadie más que Dios es nuestra relación. Nadie más. Y no solo porque la dice la Biblia por muchos lugares, sino porque lo experimentamos y gozamos de esa transformación de vida en su presencia.
Entonces, es por creer, es por fe, no es por sacramento. Estoy por estos principios para entrar antes al sacramento de la Eucaristía. Romanos 14, 17. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es justicia, paz en el Espíritu Santo. Dice Pablo, el reino de Dios no crean que es estar comiendo sacramentos físicos, que ahí hay milagros y cambios de sustancia. El reino de Dios es que si tú gozas de una paz y tu vida está en justicia, es decir, no ves programas de televisión que no le gustan a Dios, no haces comentarios que ofenden a los demás, no te burlas de los accidentes y lo que le pasa a los otros, no estás tú maquinando cosas contra aquellos que te atacan, te odian y hablan mal de ti, los perdonas, los amas. En una serie no acabaríamos la lista enorme de las transformaciones que Dios hace en nuestro carácter moral, que nos lleva del ser todo pecaminosos a irnos santificando cada vez más, parecernos a Él. Pero lo que sí queda claro, que el reino de Dios, haber entrado y nacido del Espíritu y del agua, no es estar en medio de sacramentos para seguir consumiendo a Dios. Es el medio de una relación personal que yo como a Dios, porque Él es Espíritu. Entonces, yo espiritualmente me uno al Señor, como dice el libro de Primera de Corintios, somos uno en el Señor, unidos en espiritualmente, no carnalmente. Espiritualmente es imposible carnal. Y entonces con los sacramentos yo no me estoy uniendo a Él. Mas, sin embargo, hay sacramentos como el bautismo y el matrimonio que tienen su propósito y que ahorita no estamos hablando de esto. Y son los únicos dos sacramentos. Ahora, aquí hablando de esto, nos queda claro que paz, gozo en el Espíritu Santo es la manera de que yo estoy alimentándome del reino de los cielos y no de estar comiendo cosas que representen eso. Yo no necesito comer ni bebida ni comida para tener justicia y paz, para tener gozo y amor, para tener paciencia y mansedumbre. Yo no necesito participar de sacramentos que se vuelven físicos y que de ahí suceden milagros. Eso es lo que llevo en esta aclaración. Dice 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. No somos una carne con Él, somos un espíritu con Él. Y por ahí hay otro verso que dice que somos parte de sus huesos y de su carne. Eso implica que al ser nosotros el cuerpo de Cristo y Él al ser la cabeza, hay un trasfondo espiritual de esa enseñanza y de esa declaración de Pablo. Es que nosotros somos los que aquí en la tierra estamos hablando de Él, dándole gloria a Él, testificando de Él, solo de Él, nada más de Él y únicamente de Él. De nadie más, ni de los ángeles, ni de los arcángeles, que son de Dios y que nos los envía para bendecirnos a nosotros, pero nosotros nuestra comunión es con Él, nada más con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces el que es de Cristo nada más de Cristo habla, el que es de Cristo nada más con Cristo habla y con Cristo camina y a Cristo glorifica y al Padre, nada más a Él lo exalta, nada más a Él lo alaba, nada más con Él y de Él vive. Es la única manera de relación de un humano con Dios al estar redimido en Cristo. Cuando entran personajes que si la mamá y que si el tío y que si los demás y los santos, todo eso es falsas doctrinas, se inventaron por los siglos, las creen mucho, están obviamente ahí atados muchos, pero vemos el mal fruto en las familias, vemos el mal fruto en los creyentes de eso. No hay santidad, no hay gloria de Dios en las familias. De hecho, muchas de esas familias son las que ven estas películas de vampiros, pero tienen sacramentos. Es algo que Dios abomina, que se coma sangre, otros se deleitan viéndolo en el cine, aun y que son bautizados confirmados. Y claro que alegan algunos que que no llevan bien su fe como debe de ser. No, el que nace en Cristo sabe con quién está y no necesita que lo estén regañando que se afirme. Mas sin embargo, claro que Dios nos amonesta para esforzarnos y ser santos, porque en este mundo nos atrae. Pero es muy diferente que dices que naciste en Él y jamás tienes conciencia de Él ni de la verdad, sino nada más de sacramentos que te enseñan, y haciendo esos sacramentos nunca cambias de vida. Eso es terrible. Y les repito, puede haber algunos piadosos y nobles y religiosos, pero eso no quiere decir que estén en la verdad. Simplemente son gente noble, piadosa y que tienen su fe. Pero la gloria de Dios, repito también esto, cuando te conviertes, aún estando en esa religión, Dios te saca de ahí y te lleva a la sana doctrina para que crezcas para salvación. Porque con todos los dogmas y con todas las prácticas religiosas ahí, no puedes crecer 1 milímetro en santidad, no puedes crecer 1 milímetro en la verdad. Y te repito, desde antes pudiste ser el más noble, seguirás siendo el más noble, el mejor altruista, el mejor que ayude al prójimo en todas las áreas.
das tu vida por los demás, vas por los pobres, das tu dinero a los enfermos, llevas comida a los que están en hospital. Puedes hacer 1,000,000 de cosas que Dios se va a agradar y que Dios te va a bendecir por eso, pero al cielo no entras por eso. Necesitas entrar por Cristo, pero dar fruto aquí de que estás en la verdad y que tu relación solo es con Él para poder dar fruto en la verdad. Muy bien, 1 Corintios 10:3, ya para entrar en el tema de la Eucaristía, dice: todos comieron del mismo alimento espiritual en el Antiguo Testamento y todos bebieron la misma bebida espiritual. Está hablando que en el desierto donde los traía Dios, ellos comían alimento espiritual, no solo el maná, que era el pan físico para su físico, sino Dios resalta que lo que importa de Dios para la humanidad más que nada es lo espiritual. Entonces dice aquí que todo el alimento espiritual que comieron en el Antiguo Testamento y toda la bebida espiritual que comieron el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, bebían de la roca espiritual, la roca que habla Mateo 16:18, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Por eso Cristo les preguntó: ¿de quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen que soy el Hijo del Hombre? ¿Ustedes quién creen? Muy bien, Pedro, te lo reveló Padre, porque sobre esta roca voy a edificar la iglesia. La única roca es Dios. Entonces Cristo aquí dice, Corintios, que era la roca que alimentaba espiritualmente al pueblo en el Antiguo Testamento. Es la roca que sostiene la iglesia en el Nuevo Testamento. Cristo es la única que es la cabeza, es el fundamento, y es la roca que sostiene todo el cuerpo de Cristo. Muy bien, ese Cristo donde está edificada la iglesia, la verdadera iglesia, que no ha sido adulterada la doctrina, ni que son engañados por falsos dogmas y sacramentos, ese pueblo de Dios dice que se alimenta de bebida espiritual y de comida espiritual, porque todo es espiritual, no es físico. Nos sigue alimentando Dios espiritualmente para que no creamos que comemos carne y sangre de Dios. Por eso hago énfasis en esto, y por eso dice que la roca era Cristo. Muy bien, viendo esto, vamos a empezar con la doctrina de la Eucaristía, ya que estamos en este punto. Yo quisiera que no se llevara tanto tiempo esta enseñanza, mas sin embargo, como ustedes se dan cuenta, lo es. Lo voy a tener que dividir para que no sea muy tedioso cuando lo estén viendo, pero continuemos con el capítulo 6 del libro de Juan, el Evangelio del Apóstol Juan, que es donde se basa esta doctrina, donde Cristo la enseña y donde ahí toman muy fuertemente en el catolicismo que Él dijo que había que devorar su carne y su sangre, porque eso en griego es masticar. O sea, los términos que se usan ahí ya traducidos al español, en el griego original, habla de masticar, de digerir, de comer. Entonces, el hecho de que Cristo usara a Dios esto, no implica que literalmente estemos que estar consumiendo carne humana y sangre humana. Eso es un pecado, Dios lo prohíbe. Pero vamos a verla y escudriñar. Después de este libro de 6, tenemos que entrar a los evangelios, donde los 4 evangelios hablan de la cena del Señor para recibir la enseñanza de la cena. Y luego tenemos que entrar a 1 Corintios capítulo 11, que es la práctica 30 años después que Cristo ya se fue al cielo, cuando la iglesia ya está haciendo la práctica de la cena del Señor. Ahí viene exactamente toda la cena, cómo se practicaba en el primer siglo y cómo la practicamos todavía en este siglo los verdaderos hijos de Dios. Igualito la hacemos, igualito. Eso lo explicaré en el 11. Por tiempo, voy a ver si termino todo. Y vale la pena que veas todo, aunque dure 1 hora esta enseñanza. Vale la pena que le inviertas tiempo para que Dios te ayude. Dios puede colocarte esta palabra en tu corazón, no yo. Yo lo único que soy es un instrumento por gracia y misericordia de Dios para explicarte estos textos, que tú los tienes que ver a la luz del Espíritu, que si no los entiendes ni escuchados por mí, ni leídos por ti, tienes que buscar a Dios en espíritu y en verdad, convertirte de todo tu corazón a Él para que Él te lo enseñe. El que nos enseña esta doctrina, ya vemos millones de seres humanos que no estamos en las mismas iglesias, que no somos de la misma denominación evangélica, un bautista por allá en Nueva York, un bautista por allá en Asia, un bautista en Oceanía, en Australia, un bautista en Europa, en Inglaterra, un pentecostés, un presbiteriano en cualquiera de esas zonas. Tenemos la misma doctrina sin estar con los mismos maestros, porque el Espíritu Santo nos enseña la solo Biblia, el Espíritu Santo nos enseña la solo fe, el Espíritu Santo nos enseña la solo gracia. Las doctrinas bíblicas nos las enseña el Espíritu y coincidimos en la misma fe, que es la Biblia, y que es la fe, y que es la gracia.
Ya los demás detallitos que los hombres hemos metido, que si el pastor y que si la pastora, que si el cabello, esos son legalidades que el pecado del hombre ha metido y que ha creado algunas diferencias en cuestiones doctrinales que yo le llamo secundarias. Pero la doctrina principal, la de salvación, el Espíritu la acomoda en todas las denominaciones de Él, que somos de Él y que nada tiene que ver que estemos peleados. Somos del mismo Padre, somos hermanos del mismo Espíritu y somos hermanos de la misma sangre de Jesucristo. Ahora bien, Juan 6, voy a empezar desde el versículo 25, donde dice Cristo que Él es el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Dice así: y hallándole al otro lado del mar le dijeron: Rabí, cuando llegaste acá, ¿cuándo llegaste acá? Y respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, pero no porque habéis visto las señales, o sea, los milagros, sino porque comisteis el pan y te saciasteis. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha venido. Si vemos aquí, tienes que poner atención, que Él está empezando a hablar del pan de vida, y les dice: me están buscando porque alimenté a 5,000 con los milagros de la multiplicación del pan y de las peces. Les dice: tienen tanta hambre, porque obviamente sufren de pobreza, pero ustedes me están buscando por los intereses materiales. Esta es una enseñanza espiritual. Tienes que tomar lo espiritual, no nomás lo literal. Por eso te digo que el Espíritu te lo debe de acomodar. Déjate explico lo que nos acomoda a todos los hijos del Espíritu Santo. Tenemos que buscar a Dios no para que nos esté bendiciendo, que nos dé más trabajo, más negocios, más ropa, más puras comodidades, cosas de la carne, cosas de lo material. Estamos pide y pide. No, dice que nos acerquemos a Él para pedir lo espiritual, su gracia, su santidad, su amor, su paz, su sabiduría, su justicia, para ser verdaderas lumbreras en esta tierra, verdaderos hijos de Dios. Y lo demás, como dice Mateo 6:33, nos lo va a añadir cuando vayamos creciendo para poder manejar todas las bendiciones materiales, para que no nos distraigan las materiales y nos hagan perder, como en la parábola del sembrador nos lo explica, que los afanes, que era el tercer caso en la parábola del sembrador, la que cae en espinos, porque los afanes en este mundo, las riquezas y los placeres de esta vida, hacen que se ahogue la palabra en los creyentes. Entonces, por eso primero tenemos que crecer en los tesoros de Cristo, en las maravillas espirituales de Dios que pone en nosotros, para que podamos nosotros después recibir todas las bendiciones materiales, y eso no sea maldición para nosotros, sino bendición, para que no nos extravíen de la verdad. Pero aquí vemos, dice: me buscan por lo material, porque les di de comer. Vamos, ni les interesa ni siquiera ver que levanté muertos, mudos empezaron a hablar, ciegos empezaron a ver. Quieren saciar su hambre. Les está diciendo esto Cristo aquí. Entonces les dice: trabajen por la comida que permanece para siempre. O sea, hagan un esfuerzo en buscar mi rostro, buscar mi palabra, santificarse en mi presencia, busquen lo espiritual. La comida mía que proviene de mi espíritu, que mi espíritu les coloca en su espíritu, que la Biblia les pone en su espíritu, el Espíritu Santo se los pone. Búsquenme a mí, disciplinadamente. Su carne no quiere, búsquenme. No busquen la comida material, no busquen lo material de bendición primero. Eso es secundario. Les aclara esto, pero dice: ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué hacemos para poder tener esa riqueza? Les dice Él: que crean en el Hijo de Dios. Que crean. No les dicen que pases por sacramentos míos donde yo me voy a meter ahí. No. Que crean. Misma María, con el primer milagro en las bodas de Caná, ¿qué hacemos? Decían ahí los que iban a servir el vino, los meseros. Y les dice: hagan todo lo que Él les diga, porque Él es Dios. Claro, Dios lo puso en mi vientre para que se encarnara, pero Él es el Dios. Yo no puedo hacer milagros, Él es el milagroso. Entonces, todo lo que les diga, háganlo, porque eso es sabiduría. Entonces, dice a partir del versículo 30, le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces?
nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas les he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Aunque Cristo mismo te hable esta palabra a ti, aunque Cristo mismo les habló directamente la palabra a ellos, ellos no creían. ¿En qué no creían? En que así como ellos creían, porque fue un milagro que descendiera y alimentara a Dios al pueblo en el Antiguo Testamento, en el desierto, por 40 años, con un pan blanco de hojaldre, con miel blanco, que llamamos que era el maná. Entonces eso recordaban ellos y decía, ¿qué señal vas a hacer tú? Dice, no, yo te traigo una señal mayor que esa. Yo soy el pan del cielo, el que Dios hizo descender, el que Dios mandó para que descendiera del mismo trono de gloria. Yo soy el pan del cielo, más excelente que aquel pan que se dio en el desierto, dice. Entonces, ¿cómo te vamos a consumir a ti? Tú eres un ser humano, lo estaban viendo ahí enfrente, se imaginarían ellos. Y les dice, el que a mí viene, no el que me devora. ¿Por qué? Porque el principio, antes de hablar de su carne y de su sangre, que se va a referir de una manera literal, pero está con un trasfondo espiritual, refiriéndose a su sacrificio en la cruz, a la muerte tan cruel que él padeció por nosotros, el justo por los injustos. Él les dice, el que a mí viene y el que en mí cree, uno no tendrá hambre y tampoco tendrá sed. O sea, si tú vienes a mí, vas a dejar de tener hambre de conocer a Dios. Vas a dejar, no me refiero a que no quieras conocerle más, me refiero a que por fin conociste al verdadero Dios, conociste la verdad de Dios. Y dice, y el que en mí cree, las cosas que él te dice en la Biblia, como las que estamos viendo, no va a tener sed de la verdad, de la santidad, del amor de Dios en su vida, de la protección a su familia, porque estará lleno de esa presencia de Dios. Entonces se trataba de ir a Él y se trataba de tener fe en Él, de creer en Él. Pues para nada aquí está hablando igual del pan. Esto está hablando que la forma de digerir el pan es ir a su presencia, que es espiritual solamente en oración, y que es creer en Él, que es tener fe en lo que Él nos está dictando como reglas morales y su verdad para que andemos en ella. Eso es habitar en Él, creer en Él y crecer en Él, para que no tengamos hambre de la verdad ni sed de la verdad nunca, y nadie nos pueda engañar y crezcamos para salvación. En el versículo 37 va a seguir extendiendo la enseñanza que va a entrar en lo problemático para todos. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Dice, el Padre es el único que hace el llamado de salvación a la gente, y Él los trae a mí para que yo los salve, dice Cristo. Es decir, tú o yo no podemos llevarle a la gente. O sea, yo no la puedo meter a llenar mi iglesia y llenarla de gente y decir, ya son salvos porque vinieron. A ver, digan que sí, sí, ya son salvos. O vénganse, los voy a meter al río a todos, ya los bauticé, ya son de Dios. No podemos. Tiene que haber un encuentro con el Padre, tiene que haber una declaración de fe, tiene que haber un arrepentimiento y conversión, tiene que haber un entendimiento de la obra de Cristo en la cruz primero, que lo dice todo el Evangelio, de esas son las buenas nuevas, que murió alguien por nosotros. Si no, no hay redención. Si no sabemos ni de qué se trata eso. Entonces no es por sacramentos, sino es por fe, es por creer. Entonces, por toda la Biblia lo dice también. Entonces aquí nos va desplazando la enseñanza, que lo que el Padre le lleve es lo que va a salvar. Dice, y el que a mí viene no lo echo fuera. Verso 38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí hay un compromiso que Dios hace con los verdaderos hijos, que están conociendo a Cristo en espíritu y en verdad. Dice, los que verdaderamente mi Padre me traiga, y que sean míos, no que sean de religiones cristianas, no que sean en sus propias teorías de Dios, el que es de mí, yo lo voy a cuidar como buen pastor, Él va a estar en mi mano, como dice Juan 10, nadie lo va a arrebatar de mi mano, y lo voy a salvar y resucitar en el día postrero, porque sus obras van a ser de santidad,
sus obras van a ser de la verdad, porque en la tierra nada más va a glorificarme a mí, a nadie más del cielo va a hablar de él, nadie de su boca va a salir del cielo más que de mí, dice Cristo, porque él es mío, y yo lo voy a cuidar hasta el fin. Esos son los verdaderos hijos, no los que creen en Cristo y en un montón de más gente. Ahora dice aquí, en el 40, dice, y que este es que todo el que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Ya ni siquiera, primero dijo que el que viene a él y cree en él, ese es el que se salva. Y luego aquí dice que el que ve al Hijo, o sea, probablemente a nosotros nos toca en el Espíritu verlo, y cree en él, todo lo que nos ha dicho en su palabra y su Espíritu nos enseña, tenga vida eterna y lo resucitaré. Como vemos ahorita no he mencionado de devorarlo a él, para nada, de comer carne ni sangres, porque no ha llegado ese momento de la enseñanza, pero todo lo que nos ha estado explicando son circunstancias espirituales, como vimos el de que la comida y la bebida espiritual es él, no física. Entonces, como hemos visto esto, nos está llevando a la misma dirección espiritual toda la enseñanza. Entonces, aquí nos acaba de aclarar que es todo lo que él va a resucitar, es lo que el que ve al Hijo y cree en él. No está hablando todavía de comida, está hablando de todos los principios espirituales que importan más y que nosotros hagamos una teología diferente, con dogmas diferentes, creyendo cosas que son antibíblicas. Dice el verso 40, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y crea, bueno, el 42 dice, bueno, el 41, perdón, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. No lo entendían, y es entendible que no lo entendían. Verso 42, y decían, ¿no es acaso este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ratifica lo que dijimos hace rato en un verso anterior. Si el Padre no lleva a un ser humano a la presencia de Cristo, el Cristo no lo puede salvar. Si el Padre no lo lleva, ¿qué quiere decirnos Dios? Que nos quede bien claro. No se trata de que yo te aferre y te traiga mi doctrina y yo te puedo salvar, porque yo digo. No se trata de que otra religión te pase por sacramentos y ya eres salvo. No. Si no has tenido un encuentro con el Padre, buscando y clamando por misericordia y salvación, si no has reconocido la obra de Cristo a tu favor en conciencia, en entendimiento y en arrepentimiento, y en fe de que Él te va a justificar si lo aceptas, porque Él murió por ti, porque Él está en tu lugar y porque Él, si es tu Señor ahora para que gobierne tu vida a partir del milagro, si sucede, donde Él entra en ti. Entonces, si no sucede esto primero, el Padre no te puede llevar a Cristo. Más que nada, aunque pueda, no lo va a hacer, porque es un decreto bíblico divino, donde si no te lleva el Padre a Cristo no hay salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me llevo a toda mi familia a un lugar que los metan al río, no quiere decir que por eso son salvos. No quiere decir que porque el pastor dijo que son salvos. Si yo los llevo a una religión que los metan a un sacramento, no quiere decir que son salvos. Si Dios no lo llevó al Hijo. Y eso sucede solamente en arrepentimiento y fe, que nos lo explica toda la Biblia. Él no lo vuelve a ratificar aquí Cristo. Entonces el verso 45 dice, escrito está en los profetas, que todos serán enseñados por Dios. También hay un verso en el libro de Hebreos que dice que los que ya Dios llama, con llamamiento santo, que son los predestinados antes de la fundación del mundo para ser salvos, a esos que llama, los santifica, los purifica, y en Cristo nos es hecho Cristo sabiduría, santificación, redención y salvación, Cristo mismo. Pero a esos que Dios llama, dice que desde el más pequeño hasta el más grande le conoceremos en espíritu y en verdad, y que no habrá necesidad que ninguna religión nos diga, está aquí, está allá, y vente, acá tenemos la verdad y acá, como sucede en los cientos de religiones que así andan, porque ninguno de ellos conoce la verdad, aunque crean en Dios, porque no han tenido ese encuentro con el Padre para que los lleve al Hijo, y tienen un montón de creencias y prácticas con la Biblia, lejos de la verdad, y el testimonio que asegura que esas religiones son de mentira, es que sus vidas no pueden llegar a glorificar a Dios en la manera de conducirse con sus propias esposas, esposos, hijos, vecinos, compañeros de trabajo, con todos los problemas internos en su sexualidad, en sus conductas morales, pagar impuestos, todas las cosas que nos exige Dios ser justos, se alteran y no le tienen respeto a Él, ni honra a Él, ni temor de Él, porque así andábamos todos, como yo y como todos, antes de conocerle en espíritu y en verdad.
Antes que el Padre nos llevara a Cristo, así andábamos, creyendo en Él, persignándonos y de todo, pero no vivíamos en la verdad, ni teníamos la verdad dentro, hasta que sucede el milagro de redención. Por eso estamos explicando la sana doctrina. Entonces aquí nos explicaba que los profetas, que es el que Dios va a enseñar, va a poner y vamos a aprender de Él para poder llegar a Cristo. O sea, Él sí que nos va a convencer el Espíritu Santo de nuestro pecado, que hay un juicio y que hay una justicia de Dios a través de Cristo si la quiero tomar para ser justificado. El que nos convence es el Espíritu de nuestro pecado, porque nosotros no queremos aceptarlo o no queremos creer que muchas cosas que hacemos son pecaminosas, pensamos que son exagerados los religiosos cristianos. Entonces el 46 dice, y no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios sí ha visto al Padre, está refiriendo a sí mismo Cristo, y de cierto les digo, el que cree en mí tiene vida eterna. No está diciendo el que me digiere a mí, me come mi carne y me come. Sigue hablando todos los primeros versos desde que él está hablando quién es el pan de vida, está hablando de cómo está dando vida al mundo. ¿Cómo es? Todo es espiritual, como lo hemos estado desmenuzando, y lo vuelve a repetir en el 47, el que cree en mí, no el que me come a mí, tiene vida eterna, porque yo soy el pan de vida. Y en el 49 dice, vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron, y este es el pan que descendió del cielo para que del que él come no muera. Entonces ya va a ser una analogía a Cristo comparándola, para que entendieran que en lo físico y en lo natural, Dios les dio alimento de maná, pero ya vimos un verso anterior en Corintios, que el alimento espiritual fue a través de Cristo, que era la roca y la bebida espiritual, el alimento espiritual que del Antiguo Testamento, ahí donde les daba la comida física con el maná, les daba la comida espiritual con Cristo Dios. Lo dijo Corintios, que lo leímos ahorita al principio. Aquí está diciendo, allá como los alimentaban con maná, bueno, ahora cómanme a mí, porque yo los voy a alimentar. Pero ya nos ha hablado él, todos los primeros versos, cómo nos va a alimentar ese pan, espiritualmente, como lo hizo en el Antiguo Testamento él, espiritualmente. Entonces, pero hace la analogía para que entiendan que para sobrevivir en el desierto, físicamente comieron maná, espiritualmente comieron a Cristo para sobrevivir. Entonces, ahora que desciende un pan más glorioso que el maná, tenemos que sobrevivir espiritualmente comiéndolo a Él. Y es donde hace esta analogía y comparación. Entonces, por eso dice que el que crea en Él, no el que se lo coma. Pero voy a hablar de comida en esta comparación y analogía. Entonces, ya aquí va a explicar que es tan relevante entenderlo en el espíritu, no nada más en la razón humana. Y dice el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Ya nos ha dicho cómo es comerlo a Él, de varias formas, ir a Él, es creer en Él, el que crea en Él, y el que crea en Él lo repite varias veces, que esa es la forma de tener vida eterna. Pero ahora nos habla de comida, comparándolo del desierto, y ahora dice en este 51, que si comemos de ese pan viviremos para siempre, y entonces aquí explica, es algo que es la base de esta doctrina, para no malentenderla como se ha hecho en la religión. Dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida al mundo. Fíjense. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Sabían que era antibíblico, sabían que era antimoral, sabían que no tenía sentido natural ni sentido espiritual, que fueran caníbales. Ellos sabían, esto es una locura. ¿Cómo nos está diciendo que tenemos que comer su carne? Esto no es de Dios. Y claro que en lo natural y el razonamiento lógico no es de Dios, tomándolo así. Pero por eso les estuvo explicando que no pueden entender la verdad si Dios no se las pone en el espíritu. Que no pueden entender lo espiritual de lo que Él está hablando desde el principio. No entendieron que el que cree en Él, no entendieron que el que va a Él, no entendieron que el Padre lo lleva a Él, no entendieron que solo los que creen en Él tienen vida eterna. O sea, no entendieron que todo eso es espiritual. Y cuando oyeron como una analogía que se pareciera física y literal, se espantaron. Pues dijeron, ¿cómo lo vamos a devorar? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿usted cree que Cristo estaba hablando? Muérdanme, digiéranme. Entonces tiene que haber un trasfondo del propósito de que Él mencionó esto, haciendo la analogía de comer. ¿A qué se refiere? Y tenemos que meditarlo en la misma Biblia y por toda la revelación bíblica, en las doctrinas de salvación, a través de que Él es el pan del cielo, y cómo nosotros comemos de Él,
que por todo lado nos explica que es algo espiritual, en la oración y en la lectura. Pero bueno, continuando con esto, les dice en el 51 esto, entonces ya en el verso 53, aquí viene la resolución de todo lo que estamos hablando que es importante, y Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto de resucitar en el día postrero y esto de tener vida eterna, nos lo dijo arriba en los primeros versos desde el 25, nos lo dijo de varias formas. Ir a Él, creer en Él, que el Padre nos lleve a Él para creer en Él. O sea, nos dijo todo, no habló de comida, no habló de carne, no habló de esto. Ya cuando hace la analogía de lo que sí creen los judíos, querían señales y milagros y maravillas por el maná. Bueno, las maná hizo señal Dios para saber que Él era Dios. ¿Tú qué señal haces? Pues yo soy el pan. Y dice, esa es la señal que voy a hacer. ¿Y cuál es la señal que voy a hacer? Que voy a ser destruido en la carne en una cruz y que mi sangre va a ser derramada en una cruz. Esa es la señal. O sea, el pan que entrega su carne y su sangre por la humanidad. O sea, toda esa, siendo yo justo y inocente, todo ese derramamiento de sangre y destrucción de carne por todas esas golpes y látigos y por esas espinas, los clavos en las manos, en los pies, la lanza en el costado, por todo ese daño que van a destruir mi carne, es la que yo entrego, que nos dijo en un versículo anterior, por el mundo, mi carne la doy por el mundo, es con la forma que me van a comer. O sea, la forma no es que me van a estar ahí en la cruz mordiendo los pies o sacándome un pedazo de carne para comerme. La forma es que la carne yo la entrego y mi sangre yo la entrego para dar salvación a la humanidad, porque el que cree en ese sacrificio, el que cree que ese dolor que yo pasé fue por ustedes, que yo ocupé el lugar que ustedes merecían por pecadores, morir en una cruz por ser malvados, hacerse tanto daño unos a los otros, yo lo pago por ustedes. El que crea en mí, en mi carne, en mi sacrificio, yo lo voy a recibir por hijo y lo voy a alimentar con mi espíritu, no con carne, no con sangre. Es antibíblico, es en contra de la moral de Dios, que nos ha advertido que no hagamos comer sangre. Entonces esto es algo espiritual, tiene una enseñanza espiritual, no literal de morder y comer. Iremos avanzando sobre la doctrina, y en Corintios 11 nos explica Pablo, muy excelente Dios ahí a través de él, cómo cuando tomaban la cena salían bien borrachos, porque no es sangre, es vino. Pero bueno, eso lo veremos en su momento. Claro, salían borrachos los que iban a tomar más de una copa, no iban a hacerlo en memoria de él. Obviamente salían, con su error, salían tomaditos. Y eso lo veremos en Corintios 11. Y aquí, continuando con lo que está diciendo de su carne, dice en el 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Creen que se está refiriendo a lo literal? ¿Que acaso la carne de pollo y las ensaladas y el pescado no es verdadera comida? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a lo que mencionó al principio incluso, que lo estaban siguiendo no por las señales que él hacía de milagros, que querían comidota, y dice, no busquen comida, busquen comida espiritual. Les está diciendo que la comida espiritual es la que permanece a vida eterna, y aquí nos está explicando de comida espiritual, no de comida. ¿Cómo va a ir en contra de lo que empezó abriendo la enseñanza él mismo en el versículo 25? Me siguen para comer pan y pescaditos. No, síganme para comer comida espiritual, yo soy la comida espiritual. Y les empezó a explicar desde el 25, que lo hemos estado desarrollando ahorita. Entonces aquí les está diciendo claramente en el 55, mi carne es verdadera comida. Pero no se está refiriendo, si no quería que comieran comida, no les está diciendo que coman literalmente proteínas de su carne, ni su sangre, glóbulos rojos. Voy a dejar un link en las especificaciones de este video, ahí en los comentarios tú puedes buscar el link, porque ya no puedo publicar, porque me comprometí con Cristian, un misionero católico, más que nada me comprometí con Dios no volverlo a hacer, meter material de otras denominaciones o de otros productores que no tenga yo el copyright o el permiso para usar ese material, así sean fracciones de segundo de un video. Entonces metí un material por ejemplo, a veces yo pongo videos que gente caminando, ciudades, yo me registré en videoblogs
pagué $99, porque es de $1,000, tuvieron una oferta de $100, y pagué $100 para yo poder adquirir miles de videos y de audios que yo tengo en mi biblioteca, donde ellos tengo una confirmación autorizada de yo usarlos para mis trabajos profesionales de video. Y yo tengo ese permiso legal para usar esos videos que ustedes ven en el fondo. O sea, no los estoy pirateando de ningún lado. Me pertenece a mí el derecho que me comparte su productor para yo explotarlos en mis videos profesionales, porque tengo yo ese contrato y ese pago que yo hice para disfrutar. Son de segundos, son videos de 10 segundos, de 15 segundos, de 8 segundos, pero tengo el derecho legal. Pero lo que es de producción de copyright de alguien más, así sean públicos en YouTube, ya no los voy a usar. Como los que estuve usando de EWTN del sacerdote Pedro Núñez, para explicar lo que ellos explican y compararlo con la Biblia. Entonces, en base a Cristo, que tuvimos un debate, ya no hago eso, pero les pongo en el link, sí, alguien sube videos de ellos, yo no sé quién es, y están en la red públicamente. Yo te pongo directamente el link y te pongo el minuto exacto, que es el minuto 3:33 por ahí, donde él dice que en la comunión se toman la sangre de Cristo. Le está diciendo a miles y miles que en Latinoamérica, que él da enseñanzas bíblicas católicas, que el momento que tienen la comunión de la Eucaristía, la sangre de Cristo entra en la sangre de los católicos, y por el sistema circulatorio de ellos, dice el sacerdote que en circulación de él están los glóbulos rojos corriendo de Jesucristo, que la sangre de Jesucristo, las plaquetas, el plasma, los glóbulos rojos, claro que él no menciona los elementos de la sangre, pero tú y yo conocemos por la anatomía y la fisiología de qué está compuesta la sangre. Entonces, si él dice la sangre, pues lleva glóbulos rojos, lleva glóbulos blancos, lleva plaquetas, y lleva, sabemos bien, plasma y otros elementos, como los elementos de coagulación y más cosas, millones de cosas. Bueno, dice que están circulando en la sangre de los católicos. ¿Qué le está diciendo él? Que se están comiendo la sangre, y que esa es la doctrina del cambio de sustancia, un milagro que sucede y comen sangre. O sea, cosas que prohíbe Dios, comer sangre humana, ellos dicen que sucede ahí. Por eso estamos dando esta enseñanza, que es un terrible error creer aquello, y llegaremos hasta Apocalipsis 17 y 18, donde Dios dice qué iglesia cristiana está haciendo eso, y que Él está bien enojado por eso, Dios. Ya lo veremos en su momento. Ahora bien, aquí donde veíamos, dice que, así que el que me come en el 57, Él también vivirá por mí. Entonces, fíjense, pero antes de decir que el que me come, dice en el mismo 57, como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. ¿Qué está diciendo Cristo de preámbulo? Que Él está viviendo por el Padre. ¿Acaso Cristo se estaba comiendo al Padre? No, es algo espiritual. Asimismo, el que me come, Él también vivirá por mí. Pero ¿cómo lo comemos? Espiritualmente. Él ya ni siquiera está aquí entre nosotros. ¿Cómo le vamos a estar comiendo la carne? Él es un Espíritu Santo a la diestra del Padre. Tiene un cuerpo celestial, divino, no celestial como los ángeles. Su cuerpo tiene brazos, tiene pies, tiene boca, ojos. Tiene ojos como sol, un rostro como sol, ojos como fuego. Su pelo hermosísimo. Ahí lo ves en Apocalipsis 2, lo puedes ver hermoso, que lo describe Juan cuando lo vio. Pero nuestro Dios tiene un cuerpo, por eso nos hizo a su semejanza, tenemos un cuerpo, el de nosotros es humano, el de Él es espiritual, el cuerpo de Él, pero Él está ahí en la diestra del Padre. Y entonces, ¿cómo lo vamos a estar comiendo ahorita? Como lo comieron en el Antiguo Testamento, espiritualmente. No literalmente, eso es un falso dogma, es una mentira. La cena se ha adulterado en esa enseñanza ahí. Y lo seguiremos comprobando. Y no es ataque, es conocer la verdad para que sean libres. Y dice, el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, en el 59, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum palabras de vida eterna. Vuelve a confirmar que lo que estaba hablando eran palabras espirituales, no literales. Porque son palabras que generan vida eterna. Son palabras del Espíritu, que nacen del Espíritu de Dios, que tienen poder espiritual en los creyentes y que dan entendimiento espiritual en la inteligencia espiritual de alguien que tiene el Espíritu de Dios y que crecen en la verdad de Dios sin adulteraciones y que entienden las doctrinas bíblicas correctamente, y su vida debe dar testimonio de estar en la verdad, conociendo la verdad que es Él, viviendo una relación con el Padre y el Hijo solamente. Nadie más. Cuando haya alguien más de por medio es un engaño de apariciones y es una adulteración de doctrina, y por eso tantas dogmas de mentira. Y por eso tantas familias destruidas, que creen que porque son tibios, que porque son fríos, que no son de hueso colorado. Puras ideas humanas. Ahora bien, y es porque no están en la verdad, por eso no pueden crecer, ni les nace pasión para continuar. Dice en el verso 60,
Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿a poco esto les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, y el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Fíjense cómo Cristo les explica que no entienden que desde que empecé estoy hablando espiritualmente. Que no entienden que lo que yo hablo es espíritu. Que no entienden que mi palabra es espiritual, les dice Cristo. ¿Por qué están peleando ahí? ¿Qué palabra tan dura? ¿Por qué creen que los voy a hacer caníbales? ¿O los voy a hacer vampiros? Pues claro que no. Pero no se va a dar detalles porque la palabra es para el que quiere hacer la voluntad de Dios y que el Espíritu se la ponga en su corazón. En otro momento a Cristo lo debatían tanto sus doctrinas y le decían, ¿y cómo sabemos que es palabra de Dios y que tu doctrina viene de Dios? Y le dice, mira, si tú quieres hacer la voluntad del Padre, vivir en santidad y tener una relación nada más con Él, vas a saber si mi doctrina es mía o es del que me envió. Les decía Cristo. Si tú no quieres hacer la voluntad de Dios, tú cree en tu religión. Tú cree en tus dogmas, tú cree lo que tú quieras y síguete peleando con tu esposa, síguete peleando con tus vecinos, sigue maldiciendo a tus políticos que te fallaron, sigue haciendo todos los errores, pensando mal, viendo programas de televisión que destruyen tu alma, sigue viviendo en tu locura aún creyendo en mí. El día del juicio nos veremos. Es terrible. Les decía así Cristo. Yo te lo pongo y te lo parafraseo en la actualidad. Pero es la verdad, tienes que ser humilde y reconocer que no avanzas, para que le conozcas y que Él te revele la verdad, no yo ni nadie. Él mismo lo va a hacer si tú te rindes a Él. Y entonces, les dice, les ofende que si subo a donde yo estaba, yo soy Dios, yo creé todo, yo creé la humanidad, dice Cristo. Y ¿qué tal si ahorita me voy volando y me ven desde aquí que estoy sentado en la gloria? Apenas así van a creer. ¿Así? Entonces les dice, porque no entendían, entonces les explica, todavía tiene misericordia nuestro Señor y les dice, el Espíritu es el que da vida. El Espíritu, obviamente, el Espíritu de la palabra, el Espíritu Santo y el Espíritu nuestro, sabemos que busca las cosas de Dios porque la carne no. Entonces está hablando, en el área espiritual estoy hablando, no de cosas carnales, no de cosas materiales. Les expliqué al principio que no se fijen en lo material, porque les iba a dar una enseñanza bien profunda espiritual, para que no me confundan con caníbal, ni con vampiro. Entonces dice, la carne para nada aprovecha. Claro que se refiere en dos direcciones. Por eso les estoy hablando que son espirituales mis palabras, porque no les estoy hablando de comer carne ni comer sangre, porque esas son cosas materiales que desde el verso 25 les digo que no pongan atención a eso. Pongan atención a la comida, vida eterna, a las cosas espirituales, que nada tiene que ver cosas materiales. Y el hecho que te digo que comas mi carne y mi sangre es porque yo la di por ustedes. Que entiendas que comer es aceptar mi sacrificio en la cruz. Es como me vas a decir, yo soy el pan, ¿quieres comerme a mí? Acéptame. Como que yo morí por ti, mi carne la destruí por ti, mi sangre se derramó por ti. Esa es la forma que yo participo de Él, de su carne y de su sangre. No comiéndolo, sino aceptándolo, que eso que Él sufrió fue por mí. Aceptando su sacrificio por mí. Es como yo como, es como yo participo espiritualmente de Él. Dice, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado ahorita son espíritu y son vida. Las palabras que yo les dije ahorita son literalmente que me coman como caníbal y que me chupen la sangre como vampiros. Pues claro que no. Dice, son espíritu y son vida. Son cosas espirituales que mis hijos y yo vamos a vivir en la comunión, en relación en oración y en la lectura de la palabra. Vamos a tener esa relación espiritual. Yo como pan del cielo los voy a estar alimentando. Y el día de la Santa Cena lo van a hacer en memoria de mí como lo dejé en los evangelios. Y va a ser un memorial de mi muerte, que por eso no la pueden tomar indignamente, porque no pueden ir llenos de pecado a decir, ay sí, gracias que moriste en la cruz, Señor. Gracias que moriste en la cruz, Señor. Y me voy a ir otra vez al pecado a divertirme. No. Eso es tomarla indignamente. No valorar mi derramamiento de sangre, mi muerte tan cruel en mi carne, para que salvarlo, y que vaya todavía desvergonzado a participar del recuerdo de mi sacrificio de una manera solemne delante del Padre y de mí, estando ahí en el altar lleno de ángeles que no ven alrededor, y de la congregación de testigos, para que tomen indignamente mi sacrificio, y se burlen de mí, quieran burlarse de mí, y quieran pisotear mi sangre yéndose a pecar después de salir de la cena. Claro que no, eso es indigno.
Por eso están enfermos, dice Pablo, ahí en Corintio que lo veremos, y por eso muchos se han muerto. Por estar abusando de la cena del Señor, tomarla indignamente. No porque estuvieran comiendo glóbulos rojos y no le daban el valor, sino porque no valoraban el sacrificio, diciendo, ay, moriste por mí, Señor, ay, cuánto sufriste, y de ahí me voy a adulterar, a fornicar, a maldecir, a ver novelas, a ver programas en doble sentido. Entonces, ¿para qué estoy yendo a tomar cena? O sea, estoy pisoteando la sangre de Cristo, un pésimo creyente. Claro que la gente hace eso es porque no conoce la verdad, no tiene esa conciencia de Dios, ni la verdad de Dios en sí, pues creen que eso es normal y como quiera van y toman sacramentos, pero sus vidas no avanzan en santidad, ni crecen para la gloria de Dios, lamentablemente. Por eso estamos hablando hoy aquí. Dice el 65, por eso yo les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trajere. Fíjense cómo Cristo todo explica más y dice, les he estado hablando pura palabra que da vida y es espíritu, que la carne de nada aprovecha, por eso no les digo que coman carne, no estamos hablando de cosas de comida, carne y sangre materiales, incluso Él prohíbe eso, comer carne humana, comer sangre humana lo prohíbe Dios, es pecado, ¿cómo Dios va a promover el pecado? Pero Él dice, desde el principio les dije que no se fijaran, por eso me andan siguiendo, porque quieren pescaditos y panecitos, coman la comida espiritual, y Él dice que comer a Él es creer en Él, comer a Él es ir a Él, que no podemos ir si el Padre no nos lleva, y aquí vuelve a confirmar lo que después dice que sus palabras son espirituales, dice, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado por el Padre. Les explica, por eso les digo que no me van a entender, porque está escondido, es parábola, es espiritual. Si el Espíritu, o sea, si el Padre no pone el Espíritu Santo para que te convenza de que estás mal y te abre tu corazón para que entiendas, llegas con un corazón, yo estoy en la verdad, este sí es sangre y esto sí es carne, esto sí es transubstanciación. A mí nadie me va a decir, ahí está el milagro poderoso, de ahí escurre sangre. En Italia ha habido milagros que escurren de las hostias sangre y luego suceden milagros de sanidad. Si vas a seguir aferrado a eso, no le estás dando oportunidad de humillarte tú con el Padre, no con nosotros, con el Padre y decirle, puedo estar en un error, yo quiero rendirme y tener a Cristo, muéstrame la verdad, porque es verdad que sigo con sacramentos, pero no puedo ser libre de pecados. Sigo malediciendo con mi boca, sigo pensando mal de los que me odian y me aborrecen, sigo todavía hablando mal las cosas de algunos, sigo todavía deseando cosas sexuales equivocadas, sigo haciendo cosas sexuales equivocadas, y a pesar de que tengo sacramentos y tengo religión y fe en ti, entonces debo estar en un error. Entonces puede ser que sí estemos entendiendo mal esto, porque de hace muchos siglos Satanás engañó a los líderes de aquel tiempo que tenían tantas guerras contra la humanidad, que destruyeron a mucha humanidad, y que por eso el diablo tomó ocasión para meter mentiras, porque se desviaron de la verdad un tiempo y se metieron dogmas equivocados. Dios no niega que es una religión de Él, pero Dios dice bien claro en la Biblia, en Apocalipsis 17, que se desviaron de la verdad. Y nos advierte desde Apocalipsis 2 que eso sucedió en el primer siglo en muchas iglesias y que es algo que tenemos que cuidar. Yo me puedo caer de la gracia si no me cuido. Nuestra congregación, nuestras iglesias se pueden caer si no nos cuidamos. Y todo mundo estamos en riesgo. Pablo decía que él no se daba por vencido, que él peleaba la buena batalla hasta el día que murió, porque podía caer de la gracia y perderse. Y es algo que entendemos que si nos cuadran en una religión por sacramentos, ya no llevan a un purgatorio. Pues qué bonito, todo el tiempo hago lo que quiero, trato de no matar, de no adulterio, de no pecar de muerte. No hago y me confieso y comulgo y me voy al purgatorio para los pecados veniales. Qué bonitas doctrinas que no son bíblicas y que me dejan hacer lo que yo quiera, perdido. Pero ¿cuál es la tragedia por la cual predicamos aunque no nos vean bien? Que se llevan una eternidad, tormento eterno, no hay purgatorios. Pero eso lo tienes que entender cuando Cristo te hable, porque el Padre te llevó a Él. Pero si tú sigues en resistencia, no, eso dicen ellos, nos atacan, nacieron en el siglo X, todo lo que has oído de tus líderes y de la historia, porque es verdad, nacieron de Lutero, nacieron de Calvino, nacieron de esto y nacieron del otro y apenas tienen 5 siglos, unas nominaciones tienen 1 siglo y empieza y son separados, nos atacan porque somos los verdaderos. ¿A quién atacamos? Estamos hablando palabra de Dios y lo que queremos es que tú encuentres a Dios, no que encuentres tu iglesia. Yo no encuentro mi iglesia, yo encuentro a Dios para yo después tener un cuerpo. Es decir, ser parte de un cuerpo. Si no tengo a Dios primero, ¿de qué me sirve estar formando un cuerpo o estar en un cuerpo? Si la cabeza no es Dios,
me pintaron al Dios de la Biblia, pero no doy fruto de tener ni dones, ni virtudes, ni carismas, ni la verdad, ni la santidad, la justicia bíblica, no de los hombres, ni apariencias de hombres, bíblica, donde la gloria de Dios se manifiesta en mí, en mi familia y los frutos de bendición que por toda la Biblia encuentras a los verdaderos hijos y que hay muchos en el mundo testificando de esto. La solo fe, la solo gracia y la solo Biblia. Dios nos dejó en salvación. Y para terminar, este pasaje dice, en el 68 le respondió Simón Pedro, cuando les dice, ¿ustedes también se quieren ir como todos estos? Y les dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ellos entendieron porque les había soplado Espíritu Santo, porque Dios hacía que visitara al Espíritu Santo a los discípulos, que Dios estuvo hablando puras palabras espirituales, Cristo todo el tiempo, todo el capítulo, y lo hizo espiritual, como todo lo que Él hace. O sea, no dijeron, pero confiaron en que Él tenía un propósito y que eran palabras, como Él decía, de vida eterna, palabras espirituales, aunque no entendían ahí. Pero por eso vienen las prácticas en el capítulo 11 de Corintios, que veamos cómo lo hacía la iglesia, el propósito y las cosas que se sucedían para confirmar que nada tiene que participar carne humana en esa cena, ni sangre de Cristo humana en esa cena. Porque la sangre, Dios no tiene sangre en el cielo. Él es Espíritu Santo. O sea, ¿a Dios no le está circulando sangre? Nosotros necesitamos sangre porque fuimos creados con esa condición humana y con esa condición natural humana. Dios nos creó la sangre para que pudiéramos circular ahí el oxígeno y respirar todos los minerales y los nutrientes para todo el cuerpo. Sin sangre no hay vida. Y lo sabemos bien. Vamos, te pueden quitar la sangre y ponerte plasma, te mueres. Porque la sangre tiene función de tomar el oxígeno para llevar de los pulmones el oxígeno, llevarlo a todo el cuerpo, a las células. Y no solo el oxígeno, sabemos todo lo que hace la sangre. Entonces Dios, en su soberanía, en su gran sabiduría, hizo cosas maravillosas, milagrosas. Desde ahí la gente que no cree en Dios debería creer, al analizar la sangre solamente. Pero bueno, sabemos que el que se humille conocerá la verdad, el que no, no. Entonces, lo que menos quería Dios es que estemos comiendo carne humana. Empezó hablando que lo material deja tantas pistas en todo el pasaje de Dios para que ustedes lo puedan ver y yo. Que empieza diciendo, no busquen lo material, no vengan por la comida, que es para eso que me siguen, busquen lo espiritual. Y empieza explicando de varias maneras lo espiritual, hasta que entra esto de la carne y la comida, que es su sacrificio, ya explicado en el espíritu. Necesitas estar en él para que lo creas. Pero si sabes que no das fruto de santidad, ¿por qué no te das el beneficio de la duda y te entregas a él, te rindes a él? No a sacramentos, créemelo, ahí no está la verdad. Hay espíritus de error, hay espíritus de mentira y hay gente tan religiosa, tan noble y tan buena que te confunde como si estuviera en la verdad. La verdad no es tu nivel de nobleza o de bondad. La verdad es decir lo que estoy diciendo aunque te aborrezcan. Vivir lo que estoy diciendo que dice la Biblia aunque no te crean y aunque te tienen y te tachen, como lo tachaban a él, como tachaban a Pablo y a Pedro, como los apedreaban, los encarcelaban por pensar que eran herejes, por pensar que estaban hablando tonterías en contra del verdadero pueblo de Dios. Te puede estar pasando lo mismo si sabes que no estás en santidad, si sabes que no estás creciendo solamente para la gloria del Padre y del Hijo, que estás también glorificando a otros seres, sabes que estás en un riesgo, búscalo para que encuentres la verdad. Por tiempo, es conveniente que corte aquí el estudio. Siguen los evangelios, donde Cristo va a establecer la cena. Luego sigue el capítulo 11 de Corintios. No te lo pierdas. Te va a servir, te va a edificar. Yo seguiré orando para que Dios haga esta obra. Él es el único que puede. Nos veremos en el siguiente. Dios te bendiga. Hasta la próxima.